social muestra el verdadero rostro neoliberal de Panamá. Allí tienen subido ya a nuestro espacio en Twitter el interrogante y vamos a empezar a debatir. Hay mucho material para compartir, así que vamos arrancando. Angeli, nuestra super camarógrafa de este día, está de cumpleaños. Una de los 4 integrantes de este equipo que hoy van a soplar velitas. Así que en esas andamos. Angeli ya empezó. El gobierno de Panamá convocó a una alianza de sindicatos y organizaciones sociales a una mesa de diálogo este lunes, en medio de crecientes protestas y una huelga docente indefinida, para exigir el abaratamiento de combustible y de los alimentos. El presidente Laurentino Cortizo aceptó dialogar con la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado. El presidente Laurentino Cortizo aceptó dialogar con la Alianza Nacional por los Derechos del Pueblo Organizado y la Alianza Pueblo Unido por la Vida para poner fin a las protestas que han paralizado el país durante los últimos días. Movilizados por los altos precios de los combustibles y de los alimentos, los movimientos sindicales y sociales declaran que el pueblo panameño exige respuesta gubernamental frente a los altos costos de la vida. Además de los requerimientos más urgentes, también exigen mayor presupuesto para la educación pública y un aumento general de salarios para enfrentar los efectos de la crisis resultado de la pandemia. Por otra parte, altos dirigentes de los gremios demandantes aseguran que no aceptarán respuestas negativas por parte de los representantes del gobierno y ya preparan una huelga nacional de advertencia para los próximos días. Esta mañana en la Agenda Abierta analizaremos el contexto político y económico en el que se desarrollarán estas protestas que durante las últimas 2 semanas han puesto en jaque al gobierno panameño. ¿Qué estamos mostrando en nuestra casa periodística Telesur? Constructores decretan huelga en Panamá por el alto costo de la vida. Los trabajadores de la industria de la construcción, que es un sindicato fuerte en Panamá, convocó en la jornada de ayer a una huelga, 24 horas. El martes van a protestas también. Y ha pasado en este país que cuando lo que se corta es la vía de movilidad, el acceso a las carreteras, empiezan a sumarse otros sectores sociales que tienen que ver con el transporte a este tipo de acciones, todo se debilita porque Panamá es un país de alto tránsito de mercancías. En rueda de prensa comunicaban los trabajadores que desde hoy bloquean carreteras y hacen mítines, espacios de consulta política en varios puntos del país y piden al gobierno no reprimir a quienes se están manifestando porque con esto lo único que van a hacer, lo único que van a lograr, dicen ellos, es subir la manifestación gremial. La Estrella de Panamá titula: más organizaciones se unen a protestas, empresarios llaman al diálogo. Siempre el que menos paga va a querer que se mantenga esa situación, los empresarios. Y el que menos percibe, el trabajador, el que vive de un salario, va a necesitar que se lo suban, más en un contexto social duro como vive Panamá hoy. Hace semana y media que distintos grupos ya están trabajando en todo el país exigiendo al gobierno no solo la apertura de la mesa de diálogo, sino bajar el precio de los combustibles, bajar el precio de los alimentos, de las medicinas y sumar actividad productiva. Los empresarios dicen: no corten las calles porque con esto lo que van a hacer es ralentizar el crecimiento económico. Siguiente punto para abordar aquí, estamos hablando de Panamá. Si recién pone la tele, estamos viendo lo que ocurre en este país. Panamá América está contando tranques, como le llaman el corte de rutas, paro indefinido y llamado a diálogo. Panamá en caos total. La incertidumbre aumenta, los educadores también están pidiendo congelamiento de precios del combustible y rebaja de la canasta básica de alimentos. Se están manifestando también en distintos puntos del país con vigilias, con espacios de diálogo político y esperan respuesta del gobierno a sus pedidos. Allí tienen, a grosso modo, de una manera rápida, lo que está ocurriendo con estas manifestaciones sociales en Panamá. Ahora vamos a ir a hablar con el coordinador nacional de Frenadeso. Él se llama Jorge Guzmán, es dirigente de este movimiento comunal nacional llamado Federico Brito. ¿Cómo te vas? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Saludos. Saludos acá desde Panamá. Gracias, Jorge, por atendernos, iba a decirte. Quiero que me cuentes las acciones de calle y que nos ayudes a entender también por qué estos días van a salir a marchar contra las decisiones económicas que asume el gobierno. Bueno, sí, en efecto, en este momento nosotros nos encontramos sobre la vía interamericana, en dirección a Costa Rica, en la provincia de Chiriquí. Hay uno de los bastiones de lucha del pueblo Nove, pueblo originario
de la comarca Nove Ruglé, que tiene, con hoy completan 3 días de manifestaciones de tranque sobre la vía interamericana, donde se identifican plenamente con las reivindicaciones generales del pueblo panameño, que son el aumento general de salario, la rebaja del precio de los alimentos y su congelamiento, y obviamente que se pare la absurda e injustificada constante alza al precio del combustible, que trae como consecuencia eso, el alto costo de la vida, que somete a todo un pueblo a la necesidad, sobre pretexto de crisis, de guerra en otras partes del mundo, que le están haciendo la carga al pueblo trabajador, al pueblo honesto, al pueblo que lucha día a día por sobrevivir en esta tierra, que es el reflejo del neoliberalismo, de un modelo económico que se ha ensañado en acabar con la esperanza de vida del pueblo en general. Y en este momento el pueblo, no solamente aquí en Orconcito, donde estamos, en la provincia de Chiriquí, colindante con la comarca Nove, sino que a lo largo y ancho del país, las organizaciones se están manifestando, reclamando no solamente diálogo con el gobierno. El gobierno habla de diálogo, la población organizada y no organizada habla de respuestas concretas. El pueblo tiene el poder suficiente, el gobierno, para resolver la demanda de la población, como lo ha hecho en todo momento cuando ha resuelto las demandas del sector empresarial, dándole subsidios, brindándole, prestando internacionalmente, endeudándonos a nosotros para darle a ellos financiamiento para supuestamente garantizar el pleno empleo, cosa que no es cierto. En Panamá hay más de 200.000 personas que perdieron el empleo a causa de la crisis sociosanitaria de la pandemia del COVID. Cuando se suspendieron los contratos, se les mandó para la casa y a la fecha no han sido recontratados, como una demostración de la mentira de este modelo económico y su representante, que es el gobierno PRD, actualmente administrando el Estado panameño. Entonces, las manifestaciones se intensifican el día de hoy, ya llevamos más de una semana en estas manifestaciones que van gradualmente de menos a más. Hoy se intensifican a todo lo largo del país, y la tendencia es a subir el nivel de las manifestaciones en la medida que el gobierno siga con su posición intransigente de no dar respuesta. Solamente habla de manera burlesca, cínicamente, de que ellos están abiertos al diálogo, pero eso realmente no le sirve a la población, una población que se levanta y no puede comprar el desayuno completo para la familia porque no hay y el precio es exorbitante de los alimentos. Para mañana se sigue intensificando, hay una gran marcha a las 4 de la tarde que está llamando la Alianza Pueblo Unido por la Vida, y el miércoles inician huelga de advertencia a los trabajadores de la construcción. Suntrax ya lo notificó, pero desde hoy los médicos, también que son parte de la alianza, también ya se decretan en huelgas militantes de 48 horas, y los educadores, que son parte de la alianza, la Asociación de Profesores de la República de Panamá y el Sindicato de Trabajadores de la Educación, también están en huelga permanente desde la semana pasada. O sea, se intensifica, se mantiene, se vuelve la única medida posible que tiene el pueblo organizado, el pueblo no organizado, para reclamar justicia, equidad, que paren los abusos sobre pretexto de las crisis sociosanitarias y ahora sobre pretexto de la guerra cuyo escenario es Ucrania, pero que es para todos sabido que es una guerra de los Estados Unidos, su aliado la OTAN, contra Rusia y los poderes que lo adversan en su afán de dominación del mundo, y que estamos pagando los pueblos como Panamá las consecuencias de ese imperio decadente, que sus ansias por sobrevivir con su sistema capitalista y su modelo económico neoliberal intenta entonces acallar la posibilidad o quitar la posibilidad de vida en la población en general. Jorge, ¿cuánto cuesta una canasta básica familiar en Panamá y cuánto se percibe por un salario básico? Danos, por favor, esos números para tener ahí la relación rápida de cómo están las cosas. Hasta diciembre estaba alrededor de $350, redondeando, 350. En los últimos meses, el gobierno, las instancias de gobierno que dan seguimiento a esto no han querido dar cifras. Nosotros, a través de los economistas solidarios que participan en la organización, hablan de que el costo de la canasta básica alimenticia sobrepasó hace ya meses los $400. Y el salario, aquí no hay un solo salario mínimo, hay alrededor de 36 salarios mínimos que va según la industria y según la región del país que esté. Por ejemplo, en la área donde estamos nosotros, el sector agrícola, no llegan a $300 mensual. Los trabajadores domésticos están alrededor de los $300. Es decir, que un trabajador del pueblo que anda en transporte público
que viven en los barrios nuestros, en los barrios populares, no tienen en este momento un salario para cubrir el costo de la canasta alimenticia. No estamos hablando de las otras necesidades del hogar, como los servicios básicos, pagar el agua, la luz, el costo de la vivienda, el transporte, la recreación y otras necesidades básicas del hogar. No alcanza, hasta allá no alcanza porque ni siquiera podemos cubrir el costo de los alimentos. Entonces, esa es la realidad que trae como consecuencia la aplicación del neoliberalismo de una manera salvaje como se hace en Panamá y en los países de América Latina y en el mundo, que estamos bajo la dominación económica y hasta militar del imperio norteamericano de los Estados Unidos. Es decir, el salario base del sector trabajador que produce realmente la riqueza y produce los alimentos en este país no alcanza para cubrir las necesidades alimenticias de sus hogares. Queda claro ahí ese punto. Hablemos esto, porque no es habitual, por eso pregunté lo del salario mínimo. Hablemos esto, 36 tipos de salario mínimo en Panamá. No es habitual, no hay otros países donde haya 36 tipos de salario mínimo. Entiendo que es de acuerdo al tipo de actividad, de acuerdo a la profesionalización y de acuerdo a la región. Quiero preguntarte, y ahí viene también la postura política del Frenadeso, que tiene una estructura muy fuerte, muy cohesionada. Quiero preguntarte, en esos 36 salarios mínimos, ¿cuáles son los sindicatos de peso que están saliendo a la calle en este momento? Bueno, nosotros como articulación de los movimientos sociales y populares de Panamá estamos integrados por la central, que es la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente, CONUSI, de la cual hace parte Suntra, pero también está el Movimiento Comunal Nacional Férico Brito, en la cual representamos, está el movimiento, la Unión Indígena y Campesina, la Asociación de Profesores de Panamá, Profesionales Independientes, entre otras organizaciones que hacen parte de la articulación de Frenadeso. Todas esas organizaciones y articulaciones en este momento están en las calles. En este momento están movilizándose y están haciendo distintos tipos de acciones de protesta permanente, porque la lucha en este momento se ha decretado en sesión permanente. Es decir, pero además también estamos en la Alianza Pueblo Unido por la Vida, donde hace parte de otras centrales obreras como la Central Nacional, la CNTP, Convergencia Sindical, entre otras, y otras asociaciones de campesinos, de obreros, de trabajadores, que también en la última reunión que hubo de la alianza en la cual participamos, nos decretamos en sesión con tendencia a un gran paro nacional de no cambiar la actitud intransigente del gobierno actual. Pero ya podemos dar fe, y de hecho así está ocurriendo, en nuestras organizaciones que están en paro permanente, decretado permanente e indefinido, como la Asociación de Profesores de la República de Panamá, que también está en alianza con otros sectores de la educación a nivel de todo el país. Es decir, estamos hablando que no hay ni una sola, en este momento, organización que esté registrada, que no esté haciendo algún tipo de acción de protesta y que no esté movilizándose durante todo el día y lo que resta de la semana. Para nosotros esto es una semana decisiva, una semana de lucha en las calles, de confrontación y de decisión que debe tomar el gobierno. De lo contrario, esto va a ir progresivamente hacia un caos generalizado provocado por la actitud y responsabilidad del gobierno de Laurentino Cortizo del Partido Revolucionario Democrático, actualmente en el poder, como principal lacayo y súbdito de las órdenes y obediente a los designios de los Estados Unidos de Norteamérica. Quiero preguntarte esto, vuelves sobre el punto y es inevitable que te pregunte. Hace minutos nada más denunciabas que hay hasta dominación militar por parte de Estados Unidos sobre el gobierno de Panamá. Y ustedes son trabajadores, si los trabajadores en la calle están denunciando esto, es porque están viendo cómo ya esas altas decisiones les influyen en sus vidas. Quiero preguntarte sobre esto, Jorge. Sí, bueno, para nadie es un secreto que en Panamá permanentemente los Estados Unidos está con sus tropas haciendo distintos tipos de operaciones o pretextos de lucha contra el narcotráfico. Todo el mundo sabe que nos utilizan como una rampa para agredir países como Venezuela o países como Nicaragua en la región. O sea, para ellos es una posición geopolíticamente importante y operativamente en términos militares una posición que les permite a ellos una movilización rápida para agredir otros pueblos. Pero también la fuerza pública panameña es una fuerza pública entrenada, adiestrada, adoctrinada y armada por los Estados Unidos de Norteamérica. Toda su doctrina, sus actuaciones para reprimir, para perseguir, para
golpear y asesinar a dirigentes populares es el manual de los Estados Unidos de Norteamérica. Y eso no es de ahora, eso ha sido durante toda nuestra vida republicana. La fuerza pública de Panamá siempre ha obedecido, incluyendo a la gran mentira de Omar Torrijos Herrera, que fue un ejército igual entrenado por los Estados Unidos de Norteamérica. Y en la actualidad nosotros no tenemos ejército precisamente porque los Estados Unidos ha reafirmado que el Canal de Panamá está bajo la protección y el dominio del Comando Sur. Por eso no es de extrañarse que aquí permanentemente se pasean tropas del Comando Sur y en el aeropuerto internacional de Tocumen ahí permanecen entrando y saliendo equipos de guerra de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero también en varias partes de nuestra frontera patrullan junto con los Estados Unidos las fuerzas policiales de Panamá. Y el manual de represión es el manual norteamericano. El manual de persecución con la dirigencia popular, obrera y social es el manual norteamericano. Para nadie es un secreto que todas sus actuaciones, inclusive la forma, cuando o cómo o cuándo van a actuar, son consultadas con altos mandos. Aquí en los últimos 2 meses ha habido visitas de grandes personalidades, incluyendo la generala del Comando Sur, estuvo recientemente en Panamá, obviamente dando instrucciones que tienen que ver no solamente la represión interna contra los movimientos sociales populares, también la política migratoria que incluye agresiones contra Venezuela y Cuba, en términos de las restricciones y el control de todo lo que tiene que ver con estos países hermanos que obviamente sabemos están también defendiendo su soberanía y siendo agredidos constantemente por los Estados Unidos de Norteamérica. Jorge, te mandamos un gran saludo. Seguimos atentos a lo que pasa en Panamá. Gracias, saludos. Buenas jornadas. Están iniciando diálogos, pese a toda esta situación, gobierno y sindicatos, porque están seguros que en la voluntad política pueden encontrar realmente cambios. Preguntamos si la crisis social muestra este verdadero rostro neoliberal de Panamá. Y recién comienzan las participaciones, hay 12 votos, ahora le doy RT, también movemos un poquito más la pregunta en Twitter, pero la mayoría dice sí, no hay duda sobre esto. Tampoco hay duda sobre cómo están haciendo las cosas nuestros gobernantes, lamentablemente, y aquí no tiene que ver la pandemia. Miren este estudio durísimo de Naciones Unidas. Determina que más de 800 millones de personas en todo el mundo padecieron de hambre en el año 2021. Y esto representa todo un retroceso en la meta del organismo por erradicar la hambruna en el año 2030. Naciones Unidas tiene esa meta, pero las cosas hasta ahora no se han hecho como debían y tenemos 800 millones de personas que pasaron hambre el año pasado. Díganme si no es para reflexionar, para exigir, para seguir pidiendo y para decidir conscientemente a la hora de ir a votar. El mundo sintoniza Telesur. André Vieira desde Brasil, porque Telesur siempre da más. Llama a tu proveedor de cable, sintoniza la señal de los pueblos del mundo en HD. Las noticias no se detienen y nuestro avance tecnológico tampoco. Por eso cambiamos a los satélites IS-34 y IS-14 para seguir junto a vos en español e en inglés. Porque Telesur siempre da más. Existen noticias que requieren un análisis profundo. En
En este espacio usted encuentra los temas más importantes de cada día, que son examinados junto a los mejores analistas. 3 temas, una arista, porque el mundo constantemente es noticia. De lunes a viernes, solo por Telesur. Cada semana se coloca un argumento sobre la mesa y la opinión se la forma usted. Texto y contexto. Domingos, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur, siempre da más. El fútbol o el béisbol. Y si encuentras el espacio donde ambos convergen, donde te hable de su historia, su alcance y sus curiosidades, existe y lo disfrutas en Goles al Bate. Sábados, solo por Telesur. El deporte no es solo lo que ves, no todo es triunfo. Competencia va más allá. Disciplinas que transforman, emocionan, trascienden y se adaptan a la realidad de quien la vive. Deportes Telesur. En sus 2 emisiones, de lunes a viernes. Solo por Telesur. De lunes a viernes te ofrecemos un espacio de entrevistas que impulsa el análisis de los acontecimientos políticos. Sigue de cerca cada suceso del panorama latinoamericano a través de Enclave Política. Solo por Telesur. Nos acercamos a una nueva era. Las tendencias tecnológicas y el despliegue masivo de nuevas redes es apenas el comienzo de lo que nos depara esta nueva década. Atomon. Viajeros del saber, el futuro es hoy. Movimientos que rompen estereotipos para generar relaciones de igualdad. Luchas que reivindican el derecho a elegir y a estar presentes para poder avanzar. Con género. Un espacio donde la diversidad, el diálogo y la equidad hace la diferencia. Jueves. Solo por Telesur. Rapidito, le contamos lo que ocurre en España. El periódico Muestra. Pablo Iglesias responde a las explicaciones diciendo: Ferreras, eso no es periodismo, eso es basura. El ex líder del partido político Unidos Podemos de España, Pablo Iglesias, ha escrito un mensaje en su cuenta en Twitter donde pide al presentador de Al Rojo Vivo dejarlo entrar en directo para poder responderle. Este lunes Iglesias señaló: eso no es periodismo, eso es basura. El periodismo es comprobar si una información es real. Allí entonces la primera parte de esta
larga historia. Página 12 muestra: mandatarios de izquierda de América Latina critican campaña de noticias falsas contra el partido español Podemos. Los presidentes de Argentina, Chile, Colombia y México defendieron al ex vicepresidente Pablo Iglesias y advirtieron por los impactos que genera la desinformación sobre nuestros sistemas democráticos. El presidente argentino Alberto Fernández indicó: igual